En esta vida hay que aprender a llevarse bien con las personas que nos rodean, llevarse bien con nuestra familia, con nuestros amigos, vecinos, con nuestros compañeros de trabajo o de escuela. Pero ¿cómo podemos establecer relaciones que sean buenas, que sean positivas para nuestra vida? ¿Cómo podemos a través de esas relaciones alcanzarlos para llevarlos a los pies de Cristo Jesús? Esto y más lo vamos a ver en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Estamos en la lección número 12 para el 21 de marzo del año 2026, la penúltima lección de este trimestre, y el título de nuestra lección es La vida en comunión con los demás. El versículo para memorizar se encuentra en Colosenses capítulo 4, versículo 6, y mira lo que dice allí el apóstol Pablo: que su palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo conviene responder a cada uno. Un versículo que nos pone básicamente principios sobre la mesa de lo clave, de lo fundamental que son las relaciones y el llevarse bien con las relaciones con las personas que nos rodean. Y es que, mira, es inevitable. Creo que es inevitable cuando uno establece relaciones con personas, cuando uno trabaja con seres humanos, cuando uno convive diariamente con un grupo de personas. Es normal que en cierto momento vaya a haber ciertas diferencias, ciertas fricciones, que en algún momento alguna situación se presente y genere tensión en esa relación. Eso es algo que forma parte de la convivencia diaria entre seres humanos, pero al menos hablando como cristianos y en la relación que establecemos como seres humanos, en nuestras amistades, dentro de nuestro hogar, creo que es fundamental realmente dar siempre un buen testimonio, porque a través de ese testimonio muchas personas pueden terminar llegando a los pies de Cristo Jesús. Por eso es que la lección de esta semana nos invita a establecer buenas relaciones con las personas que nos rodean. Nos invita realmente a poder tener esa convivencia, esas buenas actitudes, para que de esa manera podamos realmente nosotros ser una bendición, ser una luz para aquellos que aún no conocen a Cristo Jesús. Y la lección de esta semana la hemos dividido en dos partes principales, y si estás preparado, comencemos. La primera parte de nuestra lección lleva como subtítulo Principios bíblicos para las relaciones. Y en esta primera parte vamos a analizar Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 22 y el capítulo 4, versículo 1, que cabe mencionar que estos versículos básicamente son casi las mismas recomendaciones que el apóstol Pablo le da también a la iglesia de Éfeso. Pero vamos a iniciar analizando los primeros dos versículos. Colosenses 3, 18 al 22. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Estos primeros versículos nos presentan cómo deben ser la relación dentro del matrimonio. Y pareciera ser en el versículo 18 que el apóstol Pablo está incitando, está invitando a que el hombre se enseñoree sobre su esposa, en el sentido de que, bueno, en casa se hace lo que yo diga, pues yo soy el que manda, y pareciera ser que hay una postura o una actitud que hoy en día determinaríamos como machista, y muchos utilizan ese versículo para decir, bueno, en casa el hombre es el que dice lo que se tiene que hacer y la mujer solamente guarda silencio porque tiene que estar sujeta a su marido. Pero no tiene nada que ver con eso, es todo lo contrario. El apóstol Pablo nos está señalando que las esposas deben, en este caso, acatarse, deben someterse a su esposo, pero hacerlo como si lo hicieran bajo la guía, bajo, en este caso, el consejo de Dios, porque justamente los últimos versículos lo señalan. Dice allí, como conviene en el Señor. O en otras palabras, esto, mira, nos está señalando que la mujer no está tanto para servir al hombre, para subyugarse a él o para satisfacer los caprichos o deseos del hombre. No, no está señalando que la mujer ya no tenga una decisión propia
o que no se respete su individualidad, sino todo lo contrario. La esposa debe, en este caso, Pablo está señalando que debe ser leal básicamente a su esposo, como si lo fuera a Dios. Y habla dentro de ese sentido, habla dentro de ese aspecto. Y es algo muy interesante porque, pues tristemente, muchas veces se ocupa ese versículo para tomar una actitud totalmente diferente a lo que la Biblia nos está señalando. Y nos olvidamos del verso 19, donde Pablo también invita a los esposos a amar a sus esposas y a no ser ásperos con ellas. En otras palabras, nos está llamando como esposos a ser fieles a las esposas, así como Cristo es fiel a su iglesia y nos pone ese ejemplo máximo. Y mira, qué ejemplo tan más impresionante es el que Pablo presenta para la relación dentro del matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque mira, si te das cuenta, Jesús estuvo dispuesto a todo por su iglesia. Él ha estado dispuesto a dar incluso su vida porque ama realmente al ser humano, ama realmente a su iglesia. Y dice Pablo, bueno, el esposo tiene que estar dispuesto incluso a eso, a sacrificarse a sí mismo por amor de su esposa, por amor, me atrevo a decir, a su familia. Básicamente, un matrimonio cristiano correcto, un matrimonio cristiano que goza de una buena relación, es aquel que es recíproco en su relación, aquel que tanto la esposa da como el esposo también da algo a cambio. Y de esa manera, pues es como se fomenta esa unidad, esa armonía, esa paz, ese amor dentro del matrimonio. Pero ahora sigamos mencionando, sigamos hablando de los siguientes versículos. Verso 21, 20 y 21 dice la palabra de Dios: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esta segunda relación que Pablo nos presenta es una relación también muy importante dentro del hogar, porque al final de cuentas, mira, los hijos forman parte de la familia. Cualquier hogar que tiene la bendición de gozar de hijos es una gran responsabilidad y deben ser realmente instruidos, guiados, y por eso Pablo da un consejo tanto a los hijos como a los padres. Primero les inicia hablando a los hijos y les dice que deben obedecer a sus padres y obedecerlos en todo. Y creo que es algo realmente importante porque la Biblia nos presenta que el seguir el consejo de los padres, el obedecer a los padres, es algo que nos va a dar realmente muchas bendiciones para nuestra vida como hijos. E incluso uno de los mandamientos, el Señor nos aconseja y nos invita que debemos honrar a nuestros padres para que nuestra vida se alargue en esta tierra. Y no solamente hablando en el aspecto físico, sino también en los demás aspectos de nuestra vida, porque el obedecer a un padre, el seguir el consejo de un padre que ha vivido más que nosotros, nos ayuda a tomar decisiones más sabias, más prudentes, que nos ayuden a prosperar realmente en nuestra vida. Pero también Pablo le dice a los padres que no deben exasperar a sus hijos. ¿Qué significa esto o a qué se está refiriendo Pablo con esta declaración? El espíritu de profecía nos da la respuesta. Satanás se complace cuando los padres irritan a sus hijos, pronunciando palabras desconsideradas y airadas. Pablo advirtió acerca de esto. Padres, no irriten a sus hijos para que no se desalienten. Los hijos pueden estar muy equivocados, pero no se los puede conducir al bien perdiendo la paciencia con ellos. Mira, esto no quiere decir que los hijos no van a recibir instrucción o que no se les va a llamar la atención en cierto sentido o que no se les pueda decir alguna cosa en particular. No, creo que la formación del carácter en la vida de los hijos es algo fundamental que todo padre debe procurar realmente realizar en la vida de su hijo, pero es importante la manera en cómo lo hacemos. Muchas veces cuando a un hijo se le llama constantemente la atención, se le regaña, se le disciplina agresivamente o demás, pues tiende muchas veces a actuar con mayor rebeldía ante la autoridad de los padres, de tal manera que a veces pareciera ser que le lleva la contraria a los padres. Por eso es que Pablo nos dice, bueno, sí, es necesario amonestarlos, es necesario disciplinarlos, pero hacerlo con sabiduría, hacerlo
con palabras que realmente puedan hacer un eco en el corazón, en la vida de esos hijos. Por eso es que también la relación entre padre e hijos es algo muy importante, porque cuando no se tiene una buena relación, muchas veces es allí cuando los hijos toman decisiones equivocadas en su vida y terminan entonces cometiendo errores que terminan pagando con creces. Y la última parte de los principios que Pablo nos presenta en esta primera sección de la lección es justamente acerca de las relaciones laborales. Y mira, vamos a leer Colosenses 3, 22 y 23 y el capítulo 4, versículo 1. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Allí, en esta primera parte, y vamos a detenernos un momento, porque Pablo inicia hablándole a las personas que trabajan como esclavos. Y tal vez aquí alguno pueda llegar a pensar, bueno, ¿está la Biblia apoyando la esclavitud? Realmente no es así. La Biblia no es que apoye la esclavitud, sino más bien hay que analizarlo desde el contexto histórico de aquella época. En aquellos años la esclavitud no es como hoy en día. Hoy en día, pues tristemente, la historia nos ha demostrado que es un mal terrible que existe todavía, porque lamentablemente aún existe, pero en aquellos años la esclavitud no era tanto así, y mucho menos en el Medio Oriente, porque la esclavitud tenía que ver con básicamente personas que pues sí, trabajaban para otras personas, pero tenían derechos. Muchos de ellos incluso tenían la oportunidad de tener a otras personas trabajando bajo su cuidado. Eran personas que incluso muchos de ellos eran estudiados y que trabajaban en puestos importantes o para personas muy importantes. Incluso eran a veces hasta más preparados que sus propios amos, tenían derechos y tenían incluso la oportunidad de ser libres en algún momento de su vida. Entonces, realmente era algo totalmente diferente. Pero incluso Pablo les da consejos a ellos y les dice, bueno, eliminar la esclavitud no era algo posible en aquel entonces porque afectaría muchísimo la sociedad. Y bueno, Pablo dice, ok, no lo anulamos, aunque no es correcto, no es el plan original de Dios, pero bueno, vamos a moldarnos en esta parte. Y es allí donde Pablo les aconseja y les dice, bueno, sirvan a sus amos como si sirvieran a Dios, no a los hombres. No lo hagan solamente para que los vean y digan, ah, trabajan muy bien. No, sino hacerlo realmente porque estamos demostrando que trabajamos bien. Y ahora, también allí en el capítulo 4, en el versículo 1, Pablo le da consejos a aquellos que son amos. Y mira lo que dice allí el texto bíblico. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Pablo nos recuerda que así como hay personas que nos sirven a nosotros o que en aquel entonces servían a sus amos, así también nosotros servimos a alguien mucho más grande que nosotros, que en este caso es nuestro Dios. Y Pablo por eso nos dice, bueno, hay que tratar a esas personas de manera justa, hay que tratarlas con respeto, con amabilidad, sabiendo que sí, me están brindando un servicio, pero al final de cuentas no dejan de ser seres humanos, no dejan de ser personas con emociones, con necesidades, con sentimientos, y entonces tienen que ser tratadas de esa manera. Hoy en día, pues muchos de nosotros trabajamos para otras personas y entonces de igual manera las relaciones tienen que ser lo más positivas posibles entre compañeros de trabajo, entre el trabajador y su empleador, y de esa manera que realmente pueda haber esa armonía también en ese aspecto de nuestra vida. Tal vez tú trabajas para alguna persona que no es cristiana y de alguna u otra manera no te trata justamente, no te trata con el respeto o la amabilidad que tú mereces, pero no por eso nosotros debemos actuar de la misma forma. Al contrario, debemos demostrar que realmente estamos allí porque es como si sirviéramos a Dios y entonces trabajar pensando en eso, trabajar en un bien mayor, no solamente en lo superficial o en lo que hay solamente a la vista, sino realmente sabiendo que estamos sirviendo no solo a una persona, sino principalmente a Dios. La segunda parte de nuestra lección lleva como subtítulo Instrucciones para alcanzar a otros. Mira,
Pablo no solamente nos está dando estos consejos para que vivamos en armonía, para que vivamos bien, no. Pablo lo está dando porque a través de esas buenas relaciones podemos llegar a alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Pero Pablo va más allá y nos da ciertos aspectos, ciertas instrucciones que realmente debemos seguir en nuestra vida si queremos gozar de una buena relación. Ya analizábamos algunos aspectos generales, pero hay otros más que son más específicos, que son más claves. Y quiero presentarte por lo menos tres. Mira, el primero lo encontramos allí en los versículos 2 al 4. Dice allí la palabra de Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo dé a conocer anunciándolo como es debido. El texto bíblico nos inicia presentándonos allí un aspecto muy interesante como lo es la oración. La oración es clave en la vida espiritual del cristiano. La oración es algo que nos va, como dice él, a ayudar a abrirnos puertas para poder llegar a otras personas, para poder anunciar el evangelio. Si tú quieres alcanzar a tu familia que no es cristiana, a tu compañero de trabajo, a tus amigos, a tus vecinos, a quien tú quieras, lo primero que debemos hacer es orar por esas personas. La oración es poderosa, es lo que va a ayudarnos a que el Espíritu Santo abra las puertas de ese hogar, de ese corazón, para poder compartir con ellos el evangelio. Qué importante es realmente que en nuestra vida oremos por las personas que nos rodean. A veces hay personas que, compañeros de trabajo, dentro del hogar o en la escuela, o vecinos que no son tan buenas personas con nosotros, que tal vez merecen que no los tratemos con respeto, con amabilidad, sino que al contrario, que actuemos también de un modo, pues, diferente con ellos. Sin embargo, Pablo en lugar de eso nos invita a que oremos por ellos y que lo hagamos constantemente, perseverando en la oración en todo tiempo. Ahora, el segundo principio que Pablo nos presenta, verso 5, dice la palabra de Dios: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Andad sabiamente. La sabiduría es fundamental para tomar buenas decisiones, para poder establecer relaciones sanas, saludables con las personas que nos rodean. Por eso Pablo nos dice que debemos actuar con sabiduría. Y qué importante es esto, porque no solamente se trata de saber tomar buenas decisiones, sino principalmente de poder dar de esta manera un buen testimonio con aquellos que no conocen a Jesús. Y por eso la última línea dice que debemos aprovechar bien nuestro tiempo. Realmente la sabiduría nos ayuda a eso, a aprovechar de manera correcta nuestro tiempo, nuestras oportunidades para hablar a otros acerca de Cristo Jesús. Y el último de los principios que Pablo nos presenta en el versículo 6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mira, el texto bíblico nos presenta al final de cuentas la última forma en cómo debemos nosotros actuar como cristianos, que sería básicamente hablar con gracia. ¿A qué nos referimos a hablar con gracia? Bueno, nos referimos a ser respetuosos en los puntos de vista de otras personas, en nuestros propios puntos de vista, al expresarlo, hacerlo con amabilidad, con respeto. Yo siempre lo he dicho, siempre he mencionado que las cosas hay que decirlas, pero debemos decirlas con amabilidad y con respeto, siempre actuando de una manera correcta frente a las demás personas. Y creo que es algo verdaderamente importante. ¿Sabes por qué? Porque mira, muchas veces cuando estamos molestos, cuando estamos pasando bajo un estrés o bajo ciertas circunstancias, solemos explotar, solemos responder sin pensar muy bien en lo que estamos diciendo. Por eso, y a veces una palabra es suficiente para echar a perder todo, para arruinar muchas cosas en nuestra vida o en nuestras relaciones. ¿Cuántas veces tal vez no dijiste algo de lo que hoy en día te arrepientes hacia un hijo, hacia tu esposo, tu esposa, hacia algún compañero de escuela o de trabajo, tal vez con algún vecino, y por una simple palabra, por una simple acción o algo que no se actuó de manera correcta, nos puede echar a perder todo el testimonio en nuestra vida, nos puede echar a perder
todo en nuestra relación con Dios. Por eso es tan importante realmente actuar de esa manera y de esa forma poder entonces establecer relaciones que realmente nos ayuden no solo a vivir en armonía sobre esta vida, sino principalmente a llevar a otras personas a los pies de Cristo Jesús. A manera de conclusión de la lección de esta semana, quiero plantearte un aspecto muy importante. Ya vimos que hay relaciones laborales, hay relaciones familiares, y me atrevo a decir que la iglesia es también un lugar donde se establece una relación de familia. Y a veces sucede que incluso hasta en las mejores familias hay problemas, hay diferencias. Yo no sé cómo sea el ambiente en tu iglesia. A veces es muy triste y en lo personal me preocupa, me da mucha tristeza cuando veo que dentro de una iglesia hay un ambiente tóxico, porque sí, es cierto, hay que reconocerlo. También muchas veces dentro de la iglesia hay ambientes que se vuelven nocivos, se vuelven tóxicos para nuestra vida espiritual, para nuestra salud emocional, para nuestras relaciones. Y creo que es importante realmente procurar también, incluso dentro de la iglesia, establecer relaciones buenas, favorables. Y aquí viene una pregunta que cada uno de nosotros deberíamos analizar y me gustaría leerte allí en los comentarios. ¿Qué debemos hacer para fomentar realmente esas buenas relaciones tanto dentro de la iglesia, en nuestro hogar, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad? Creo que es muy importante pensar en eso, porque yo siempre le he dicho, si en esta vida no aprendemos a llevarnos bien con las personas que nos rodean, seguramente en el cielo no podremos hacerlo. Ni siquiera llegaremos allí al cielo si no aprendemos hoy en día a vivir en esta vida, en esta tierra, disfrutando de un pedacito de cielo. Realmente es muy importante y ojalá que cada uno de nosotros pues pongamos en práctica estos principios en nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos o vecinos, que podamos realmente establecer buenas relaciones y de esta manera gozar de esa armonía, de esa paz en esta tierra. Que el Señor te bendiga.